estudio. Buenos días. Que Dios nos permita esta mañana poder entender lo que Él tiene para nosotros. Y vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6, por favor. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6. Corintios capítulo 2 versículo 6, leamos juntos y dice así: sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de comenzar el mundo. Versículo 8 dice: pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Y terminamos con el versículo 10 que dice: pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema que hemos venido manejando. Igual este tema habla también de la madurez espiritual. Y comenzamos diciendo que para un creyente que quiere agradar a Dios hay dos cosas fundamentales. Sin estas dos cosas no se puede avanzar en este propósito. Dos cosas fundamentales para un creyente que quiere agradar a Dios. Ahora, hago énfasis en esto, ¿por qué? Porque es importante querer agradar a Dios. Es importante tener esa convicción, tener ese propósito. Bueno, yo quiero agradar a Dios. ¿Cómo puedo hacerlo? A veces una de las frustraciones que viene a la vida de nosotros como creyentes es: ¿por qué no puedo hacerlo? Porque quiero hacerlo, pero no puedo. Entonces vamos a mirar dos cosas importantes. Lo primero es que necesitamos fuerza para vencer el pecado y para no ceder a la tentación. O sea, esa es la primera cosa. Necesitamos fuerza para vencer el pecado y no caer en la tentación. Recuerden que el pecado es lo que desagrada a Dios. Cuando hacemos lo que a Dios no le gusta, entonces estamos desagradando a Dios. Y la segunda cosa es: necesitamos la capacidad para entender la palabra de Dios, o sea, tener revelación para entender la palabra de Dios. En realidad, estas dos cosas funcionan juntas. Si entiendo bien, puedo obedecer correctamente. Si entiendo bien, voy a obedecer correctamente. Si no entiendo, aunque quiera hacer las cosas bien, no las voy a poder hacer. Pensemos en esto: nadie puede cumplir una orden correctamente si no la entendió. Para poder cumplir la orden a cabalidad, primero tengo que haber entendido qué es lo que me corresponde hacer. Bueno, entonces, ambas capacidades, tanto el poder para vencer el pecado, porque ya lo miramos, ¿recuerdan ustedes? Romanos capítulo 8, versículo 2 dice que es el poder del Espíritu Santo el que hace morir los deseos de la carne en nosotros. Entonces, ambas cosas de las que estamos hablando son capacidades que da el Espíritu Santo. Ahora, solamente yo quiero que usted entienda la necesidad urgente que tenemos de permitirle al Espíritu Santo comenzar a controlar nuestra vida. Vamos a mirar el versículo 10. Y dice en el versículo 10, ya lo leímos, pero quiero que lo leamos de nuevo. Dice: pero fue a nosotros, el apóstol Pablo está hablando, se incluye, dice: a quienes Dios reveló estas cosas por medio de ¿quién?
de su espíritu. Dice, pues su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Ahora, la capacidad para entender la palabra es dada por el Espíritu. Es Él el único que está capacitado para hacernos entender los secretos, como dice acá, los secretos profundos de Dios. Vamos a mirar que en el versículo 8, ahí hay algo que es necesario analizar. Y dice el versículo 8, pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron, porque si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Bueno, ¿de quién está hablando ahí? Ahí habla de los gobernantes. Y cuando habla de los gobernantes, incluye a los judíos. Recuerden ustedes que fueron los judíos, el pueblo de Dios, los que en últimas reclamaron la muerte de Cristo. Si usted ha leído la historia, recordará que Poncio Pilato decidió no matar a Jesús. Eso dice la historia. Él dijo, yo no veo ningún problema, este hombre no ha cometido ningún error. Entonces se lavó las manos y dijo, hagan lo que ustedes quieran. Y el pueblo judío, el pueblo de Dios, comenzó a gritar con fuerte voz. ¿Y qué decían? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ahora, ¿a usted le parece fácil entender esto? A mí no me parece fácil entenderlo. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios fuera el mismo que reclamara y exigiera la muerte de Cristo? ¿Qué pasó ahí? Bueno, el apóstol Pablo lo explica claramente en el versículo 6. Y el versículo 6 dice, sin embargo, dice, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto desaparecen, quienes pronto, dice, son olvidados. Ahora, ahí está la respuesta. Ellos tenían sabiduría, pero no tenían la sabiduría del Espíritu. Tenían, ¿qué clase de sabiduría tenían? ¿Qué clase de sabiduría tenían? Miren, lo estamos leyendo ahí. ¿Cuál? La que le pertenece a este mundo. Tenían la sabiduría de este mundo. Ahora, todo ser humano tiene sabiduría, ¿no? Tiene conocimiento, tiene entendimiento, por eso hacemos cosas, construimos cosas, logramos cosas usando la sabiduría, usando el conocimiento. Pero miren una cosa, esa sabiduría, ese conocimiento, o sea, no sirve para interpretar las cosas de Dios. Ellos eran personas que religiosamente habían llegado muy alto. Habían construido una religión, ¿no? Y habían construido un imperio prácticamente, mucha riqueza, pero eran ignorantes, totalmente ignorantes con respecto a las cosas de Dios. Entonces, miren, hermano, no se puede entender la palabra con la sabiduría humana. No se la puede entender. Y es lo que generalmente se hace. La mayoría de las personas estamos tratando de entender el mensaje de Dios con la sabiduría humana. Pero eso no se puede. El apóstol Pablo dice, pero nosotros, dice, a nosotros se nos ha revelado, ¿no? Pero lo que a nosotros se nos reveló no es sabiduría humana. Juan capítulo 16, versículo 12. Vamos a mirar lo que dice. Juan capítulo 16, versículo 12. Jesús le habla a sus discípulos y me gusta esto porque esto deja claro, ¿no?, que hay muchas cosas que realmente le pertenecen al Espíritu de Dios. Dice el versículo 12, me queda aún mucho más que decirles, que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportar. Y la otra versión dice, quisiera decirles muchas cosas, pero en este momento ustedes no pueden entenderlo. Ahora,
¿Quién les estaba tratando de enseñar? Jesucristo. El mismo Jesucristo, pero ni el mismo Jesucristo pudo hacerles entender lo que el Espíritu Santo le corresponde hacer. Recuerden que la obra de salvación es una obra que está repartida entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre hizo su parte, el Hijo hizo su parte y el Espíritu Santo debe hacer su parte. Y la parte del Espíritu, una de las partes del Espíritu es que hacernos entender la palabra de Dios. Miren lo que hace Jesús. Yo quisiera enseñarles mucho a ustedes, mucho más. Me gustaría enseñarles, pero ahora no lo pueden entender. Así yo se los explique, no lo pueden entender. Pero miren lo que dice el versículo 13. Aquí está la solución al problema. Dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, y no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá todo lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá ¿dónde? En el futuro. Es cuestión de esperar. Simplemente les digo ahora, ustedes no lo pueden entender, no se esfuercen por entender algo que no van a poder entender, solamente lo entenderán cuando venga el Espíritu de verdad que los guiará a toda la verdad. Hermano, por mucho que usted se esfuerce por entender la palabra, usted no lo va a poder entender si el Espíritu Santo no está guiando nuestra vida. No lo vamos a poder entender. Entonces, esto debe quedar totalmente claro. Efesios capítulo 1, versículo 17. El apóstol Pablo también dice lo mismo. Y él ora. Esta es una oración que el apóstol Pablo hace, una oración muy sentida por la iglesia de los Efesios. Versículo 17 dice: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé ¿qué? Sabiduría espiritual. ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que necesitamos más que cualquier otra cosa? Es sabiduría espiritual. Dice que les dé sabiduría espiritual y percepción, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Sin sabiduría espiritual no hay percepción. Sin percepción no podemos conocer a Dios. Necesitamos tener esa percepción. Y la percepción es esa capacidad de entender lo que está frente a nosotros. Hay gente, hermano, que confiesa siendo cristianos, y tal vez cristianos de mucho tiempo, y se los escucha decir: es que yo no entiendo nada. Yo leo, pero no entiendo nada. Hermano, ¿qué esperanza tiene un cristiano así, que no entienda nada? ¿Qué esperanza tiene? De crecer, de madurar. No tiene ninguna esperanza de crecer. Y hay gente, hermano, que dice: yo no leo la Biblia porque no entiendo. Yo no entiendo. Y de verdad, hermano, es que leer algo que uno no entienda es aburridor. Pero cuando uno comienza a entender, entonces ahí es donde la palabra de Dios se vuelve un deleite para nosotros. Entonces dice el apóstol, dice que tengan percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Y el 18 dice: pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. De nuevo dice que los inunde de luz, ¿qué? El corazón. Hermano, ¿qué tanto sabemos nosotros de Dios? ¿Qué tanto conocemos a Dios? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos constantemente. ¿Qué tanto conocemos a Dios? Yo escuchaba a un predicador que es muy acertado, y él dice: el problema de la iglesia es que no conocen a Dios. No se conoce a Dios. Se sigue teniendo una idea, ¿no?, muy superficial de quién es Dios. No se lo conoce realmente. Hermano, y al no conocer a Dios, no hay base para sostenernos firmes en nuestra fe. No hay base. Una fe que no está fundamentada en el conocimiento verdadero de Dios es una fe frágil. Es una fe, hermano, que se va a desvanecer muy fácilmente. Entonces, el apóstol hace esa petición. Hermano, y si miramos
lo que sucedió con los judíos. ¿Cómo pudieron pedir la muerte de aquel de quien tanto habían leído en las Escrituras? ¿Sabe? Lo mismo sucede hoy. El que no entiende el valor de la obra de Cristo lo va a seguir crucificando. Y estamos hablando de los creyentes. El que no entienda el valor de la obra de Cristo, le queda muy fácil seguir crucificando a Cristo. ¿Con qué? Con sus acciones, con su desprecio y con su desobediencia. Hermano, cuando alguien realmente no valora y no se esfuerza por obedecer, es porque realmente no ha entendido el sacrificio de Cristo. No lo ha entendido. Nadie podrá darle a Cristo el lugar que se merece hasta que no entienda quién es Él realmente. Por eso la importancia de conocer a Jesús, de saber quién es Él. Hermano, más que conocer una religión, más que conocer un concepto religioso, necesitamos conocer a Jesús y podemos conocerlo. Necesitamos entender a cabalidad el valor de lo que Él hizo por nosotros. Ustedes recuerdan que Pablo le habla a la iglesia de Corinto en el capítulo 11 y hablando de la Santa Cena, y dice: el que come y bebe del cuerpo y de la sangre sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio y come y bebe para sí. ¿Lo recuerdan, cierto? Ahora, yo estaba mirando ese texto y cuando dice sin discernir, la palabra discernir, ¿qué es? Conocer con claridad. Y él dice: el que toma y bebe, el que come y bebe de la sangre y del cuerpo de Cristo sin conocer realmente lo que Cristo hizo, no está trayendo bendición a su vida, sino está trayendo una maldición. ¿Por qué? Porque lo está haciendo por inercia, lo está haciendo simplemente por costumbre, pero nada más. Aún en ese punto deberíamos tener mucho cuidado cuando vamos a participar de la cena del Señor. Yo tengo que saber lo que representa la sangre y lo que representa el cuerpo de Cristo. Eso me da derecho a participar. Entonces, un ejemplo claro de cómo se le debe dar valor a Cristo es el mismo apóstol Pablo. Filipenses 3:8. Ahí el apóstol narra la experiencia de su conversión. Ahí está narrando la experiencia de cómo se convirtió el apóstol Pablo. Bueno, ya todos ustedes conocen la historia, esas historias son fáciles de recordar. Pero él, hablándole ya en el ejercicio de su ministerio, él retoma y le cuenta a los filipenses su experiencia y le dice: así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Miren estas palabras que él usa. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¿Qué le parece a usted estas palabras? Ahora, mire usted quién lo está declarando. El apóstol Pablo, fue uno de los hombres más sanguinarios cuando se trató de perseguir a la iglesia de Cristo. Él los persiguió, los llevó a la cárcel y consistió en la muerte de muchos mártires cristianos. Hermano, pero ¿por qué lo hacía? La pregunta es: ¿por qué lo hacía? Porque conocía las Escrituras, pero no tenía la revelación del Espíritu de Dios en su vida. ¿Sabe que cuando él perseguía a la iglesia, él creía que estaba haciendo algo bueno? Cuando perseguía a los cristianos, él pensaba que estaba honrando a Dios. ¿Sí? No vamos a perseguir a estos cristianos porque estos cristianos son una plaga y están dañando el nombre de Dios. Pero no se daba cuenta, como Jesús mismo le dice cuando se le aparece
¿no? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No te das cuenta que me estás persiguiendo a mí? A ese Dios que estás tratando de defenderme, ¿me estás persiguiendo? Hermano, ¿sí te das cuenta hasta dónde puede llevar la ceguera espiritual? Hasta irnos en contra del mismo Dios pensando que le estamos haciendo un favor. Pero eso es causa de la ceguera espiritual. ¿No creen que vale la pena trabajar en esto, mis amados? Yo creo que vale la pena, porque todos estamos en riesgo de cometer este mismo error. Después de ese encuentro directo con Jesús, después de conocerlo así como lo conoce y ser lleno del Espíritu Santo, es donde Pablo toma la decisión ¿de qué? De dejar absolutamente todo lo que hasta ese momento había tenido valor para su vida. Ahora él lo considera como nada, pero lo hace porque encontró algo más valioso. Hermano, uno no deja algo si no ha encontrado algo más valioso para su vida, ¿cierto que sí? Para que usted deje algo, lo abandone, usted tiene que haber encontrado algo que vale más que lo que está dejando. Y el apóstol Pablo lo entendió claro. Hermano, él tenía posición, él tenía reconocimiento, él tenía autoridad, él tenía, hermano, hasta dinero tenía. Pero él dice, nada, absolutamente nada es comparado al infinito valor de conocer a Cristo. Y la pregunta que podemos hacernos esta mañana es, ¿qué tanto hemos dejado nosotros por conocer a Cristo? ¿Qué tanto estamos dispuestos a sacrificar por conocer más a Cristo? Qué triste es, hermano, cuando las personas se conforman con un conocimiento tan pequeño y tan limitado de Cristo. Un conocimiento limitado de Cristo, hermano, mide, ¿no?, el valor que le dan y el crecimiento que cada uno de nosotros vamos a tener. Siempre hemos insistido en lo mismo, hay que conocer a Jesús. Necesitamos conocerlo más, pero no solamente la historia, hay que conocerlo, ¿no?, a través de la experiencia que nos permite el Espíritu Santo. Ahora él dice, volviendo a esto, porque nunca se nos debe olvidar lo que sucede con una persona cuando realmente llega a conocer verdaderamente a Cristo. Él dice, lo demás lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Tengo a Cristo, lo tengo todo. ¿Qué me importa lo demás? ¿Qué me interesa lo demás? Y ese es el mismo sentimiento que tiene que haber en cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es tan difícil entender la obra de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto velo, ¿no?, oscureciendo, ¿no?, la realidad de la obra de Cristo? Simplemente, ¿por qué? Porque es una acción del Espíritu Santo. No es de nosotros, mis amados. Y esa es la parte que tenemos que entender. Yo quisiera entender más, pues usted no puede. Necesita una fuerza sobrenatural, así como yo necesito una fuerza sobrenatural para vencer el pecado, esa misma fuerza la necesito para poder entender a plenitud la obra de Cristo. Y ahí en el versículo 10 de 1 Corintios 2, miremoslo. Esto que estamos haciendo es conocer a Cristo. Esto es conocer a Cristo. 2:10 dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas. Repito esto, hermano, porque tiene que quedarse grabado en nuestra mente, por medio de su Espíritu. Las cosas de Dios solamente se revelan a través del Espíritu de Dios, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos, que dice, profundos de Dios. Estoy seguro, hermano, que ningún ser humano, por muy inteligente que sea, puede comprender las cosas de Dios en su capacidad humana. Una persona puede leer la Biblia todos los días, puede escuchar 20,000 mensajes, pero sin la revelación del Espíritu no podrá entender absolutamente nada. Nada.
el versículo 9 dice, a eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Qué está diciendo acá? Esto no se ve con los ojos humanos. La revelación de Dios no se percibe con los ojos humanos. Usted puede tener muy buena vista, pero no lo puede lograr. Eso no se escucha con los oídos humanos y tampoco, dice, ninguna mente ha imaginado. No hay mente tan capaz, hermano, de conocer a Dios o de imaginar las cosas de Dios en su estado natural. Se necesita la obra sobrenatural del Espíritu Santo. La prueba, y ya lo dijimos, son los líderes judíos. Esta es una prueba, hermano, que no podemos desconocer. En Mateo capítulo 21, versículo 42, esta es una frase que Jesús les repitió muchas veces a los judíos. Mateo 21, 42. Mire la frase que él les repite. Yo creo que yo encontré como 10 veces que Jesús les dijo la misma cosa en diferentes ocasiones. Y Jesús dice, entonces Jesús les dijo o les preguntó, ¿nunca leyeron las Escrituras? Mire esa pregunta, ¿nunca leyeron? La versión Reina Valera dice, ¿ustedes no han leído las Escrituras? Aquí hay un tema. Dice, ¿ustedes nunca leyeron que las Escrituras dicen la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Es maravilloso verlo. Pero ¿cómo se lo puede ver, hermano? Con los ojos espirituales. Tenemos que entender esta verdad. Y nos toca acercarnos a la palabra ya con otra mentalidad, con una mentalidad diferente. Ahora, la pregunta es una pregunta irónica. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que ellos sí leían las Escrituras y seguramente esto lo leyeron 1000 veces. Y seguramente la historia de que alguien iba a venir a morir en una cruz, ¿no? El Cordero, ese pasaje de Isaías 53. ¿Ustedes no creen que ellos lo leerían o no lo leerían? Lo leían cada 8 días. Cada 8 días. Iban a la sinagoga, todo el día leían las Escrituras, todo el día. Pero no entendieron nada. Porque cuando tuvieron a Jesús frente a sus ojos, no lo conocieron. Hermanos, ¿sí ve usted el problema de no tener la luz del Espíritu Santo en nuestras vidas? Así tengamos, hermano, 20 Biblias en la casa, pero seguimos en tinieblas. Esa es una gran realidad. Seguimos en tinieblas. Entonces Él les dice, ustedes han leído, seguro que han leído, pero parece que no hubieran leído absolutamente nada. Entonces, ahora, yo pensaba en esto, si los que leen no entienden, ¿dónde quedarán los que ni siquiera leen? ¿Qué dicen ustedes? Si los que leen les queda difícil entender, ¿dónde quedan los que nunca leen las Escrituras? ¿Dónde quedarán? Increíble esto. Ahora, la pregunta es, aquí se habla de los secretos profundos de Dios. ¿Cuál cree usted que son los secretos profundos de Dios? En ese momento era más que todo el plan de salvación. Era el plan de salvación. Los secretos profundos de Dios. Ahora, cuando usted lee esa palabra, usted tiene, bueno, ¿y cuáles son los secretos? ¿Qué es un secreto? Algo que está oculto, algo que es un misterio. Y ese era el problema. Los secretos son o se refieren al plan de salvación a través de Cristo. Y eso lo dice el versículo 7. Volvamos y lo miramos ahí, porque cuando uno lee como debe leer o estudia como debe estudiar, entonces el Espíritu Santo le ilumina. Versículo 7 dice, no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan, oiga bien, su plan que antes estaba escondido
aunque Él lo hizo para nuestra gloria final antes de que el mundo comenzara. Habla de un plan y ese plan era el plan de salvación. Es bueno entenderlo. Entonces, si usted quiere saber algo, según lo que yo entiendo, el tema central de la Biblia es el plan de salvación por medio del sacrificio de Cristo. Ese es el tema central de la Biblia. Si a usted alguna vez le preguntan, y bueno, ¿y de qué habla la Biblia? ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? Dígalo con seguridad. El mensaje central de la Biblia es mostrar el plan de salvación de Jesucristo a través de Jesucristo. En ese sentido, uno podría decir que gracias a Dios que los príncipes no entendieron, porque al no entender le dieron muerte a Jesús y al darle muerte dieron cumplimiento al plan de salvación. Lo que ellos no entendieron fue que haciendo eso estaban desarrollando el plan de salvación, que ahí mismo dice que eran cosas que ojo no vio, ni medio yo, ni se imaginaban siquiera, pero al darle muerte, de alguna manera pues pensaron que estaban haciendo algo bueno, pero sin querer estaban dándole cumplimiento al plan de salvación, porque estaba escrito que tenían que morir. Eso para la historia, ¿no? Pero para nosotros sí. Para nosotros ya no es un misterio, ¿o sí? Mire, vamos a justificar de alguna manera que ellos no hubieran podido entender. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo aún no había bajado. Pero nosotros no tenemos justificación. Usted y yo tenemos que entender a plenitud. Podemos entender a plenitud porque tenemos el recurso, el maestro que nos ayuda a entender. Pero un cristiano que no entiende el plan de salvación, hermano, y lo viva en su propia vida, entonces tiene un gran problema de percepción espiritual. Entonces, ese es el plan. O sea, y yo pienso, creo, estoy seguro que el tema central de la Biblia es el plan de salvación. Ahora, la gente está enredada en muchos otros temas, ¿sí? Toman la Biblia, ¿no?, para tratar de darle prioridad a temas como la prosperidad. Bueno, se habla de la santidad, se habla del pecado, todo eso lo habla la Biblia, hermano, pero todo eso, santidad, pecado, el cielo, el infierno, todo eso, hermano, es complemento del plan de salvación. Eso es una realidad. Génesis capítulo 3, versículo 15, para que nos demos cuenta, mis amados, desde dónde comenzó a verse en las Escrituras el plan de salvación. Ya ustedes conocen el texto. Génesis capítulo 3, versículo 15. Nos fuimos al primer libro de la Biblia y los primeros capítulos, que dice, el versículo 15, dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza, y tú le golpearás, donde dice, en el talón. ¿A quién le estaba hablando Jesús? Dios ahí. ¿A quién le estaba hablando? No sabemos. Eso es algo tan obvio. Le estaba hablando a la serpiente. A la serpiente. La serpiente que estaba personificando a Satanás en ese momento. Y estaba dictando una sentencia. Entonces a la serpiente le dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer. Y dice: la descendencia de ella, de la mujer, te herirá, o sea, herirá a Satanás. ¿Dónde? En la cabeza, y tú podrás herirlo en el talón. Eso fue lo que le dijo. Ahora, ¿qué nos dice esto entonces? Nos dice que desde el momento en que la maldición del pecado entró en el mundo, o yo diría desde antes, Dios ya tenía un plan para salvar al mundo. Entonces, la Biblia comienza hablando del plan de salvación y termina hablando ¿de qué? Del plan de salvación. Y cuando usted se acerca a la Biblia, hermano, acérquese con la perspectiva de encontrar información sobre la salvación, sobre el autor de la salvación. Y esta es una gran realidad. Entonces, recordemos que Jesús no fue engendrado por un hombre. ¿Por qué Jesús no fue engendrado por un hombre? Dice que Él no fue engendrado por voluntad de varón.
Él fue engendrado por el Espíritu Santo en una mujer que se llamaba María. Por eso la genealogía de Jesús no muestra a José. ¿Muestra a quién? A María. ¿Sí? Muestra la descendencia de María. Porque se estaba cumpliendo esta palabra que Dios dio ahí en este pasaje. Entonces, dice que Satanás logró herir a Jesús. Físicamente lo hirió. ¿Cuándo? Pues cuando lo lastimó, ¿no es cierto? Cuando le hirió el cuerpo, porque fue obra de Satanás. Pero dice, pero él te herirá en la cabeza. Una herida en el talón no es una herida mortal, pero una herida en la cabeza sí es una herida mortal. ¿Y cuándo sucedió esto? Eso lo dice Pablo en Colosenses 2:15, y ahí se determina que esto se cumplió. Colosenses 2:15. Y dice así el apóstol Pablo, dice, y de esa manera Jesús desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Satanás logró herir a Jesús en el talón, pero Jesús le dio el golpe en la cabeza, y de ese golpe Satanás nunca se volvió a levantar. Nunca se levantó para volver a tomar el trono que tenía antes. Entonces se cumple esa palabra. Y por eso podemos entender, mis amados, que la Biblia nos habla es del plan de salvación, y que el secreto y el misterio que está escondido es el misterio de la salvación que Dios trajo a través de Jesucristo a nuestra vida. El propósito de las Escrituras, mis amados, es mostrar a Cristo. No hay otro propósito. Juan 5:39. ¿Qué dice Juan 5:39? Este es un reproche que Jesús le hace a los fariseos y les dice: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Dice, pero las Escrituras me señalan ¿a quién? ¿A quién dice? A mí. ¿A quién señala las Escrituras? A Jesucristo. Y la Reina Valera dice, y ellas dan testimonio de mí. Ahora, desde el principio hasta el final, las Escrituras hablan de Jesús y dan testimonio de Jesús. O sea, no podemos estar buscando otra cosa más que no sea la obra de Cristo, que no sea quién es el Señor Jesucristo. Ahora, y aquí entendemos nosotros que el propósito de las Escrituras es que conozcamos a Dios, pero las Escrituras no nos muestran a Dios el Padre directamente, no nos lo muestran. Hay un texto que dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. O sea, las Escrituras muestran al Padre a través de ¿quién? A través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 7. Esto es bueno que usted lo sepa. Juan capítulo 14, versículo 7. Dice así: si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. Y desde ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. ¿Quién estaba hablando ahí? Cristo. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Versículo 9 dice: Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo el tiempo y todavía no saben quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Dice: ¿acaso no crees, dice el 10, que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y mire lo que dice: las palabras que yo les digo no son mías, sino que mi Padre que vive en mí hace su obra por medio de mí. 11. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, al menos crean por las obras que me han visto hacer. Jesucristo vino a mostrar al Padre. Al Padre solo lo conocemos cuando conocemos ¿a quién?
a Cristo. ¿Sí? Y esto es interesante mirar acá y llevar a una conclusión importante aquí. Entonces, Cristo es el que nos hace conocer al Padre. ¿Y quién nos hace conocer a Cristo? El Espíritu Santo. Mire cómo están las cosas, ¿no? Cristo me hace conocer al Padre y el Espíritu Santo me hace conocer a Cristo. Así es. Hermanos, si yo no conozco a Cristo, tampoco conozco al Padre. Y si yo no permito que el Espíritu Santo tome el control de mi vida y me ilumine, nunca conoceré a Jesucristo. Entonces, los que no tienen la iluminación del Espíritu Santo no conocen a Dios. En resumen, el que no tiene la iluminación del Espíritu Santo en su vida no conoce ni a Cristo ni al Padre. No lo conoce realmente. Yo no sé cómo toma usted esta verdad. Porque a Dios, el problema, ¿saben mis hermanos? Es que se conoce la historia, ¿no? Se conoce una historia de Dios. La historia del nacimiento de Cristo, bueno, nació en Belén, eso lo conoce todo el mundo. Todos lo conocen. Pero la idea por la cual Dios ha puesto al Espíritu Santo en nuestras vidas es que nosotros conozcamos más que la historia, que lo conozcamos a Él, cómo actúa, lo que tiene para nosotros, lo que está esperando de nosotros. Eso es lo que Él quiere. Ahora, ¿por qué hay tantos conceptos distintos de Dios hoy? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué hay tantos conceptos distintos de Dios? Mire, ¿no cree que eso tiene que ver con lo que estamos hablando? Para unos Dios es una cosa, para otros Dios es otra cosa. Para unos Dios tiene una forma, para otros Dios tiene otra forma. Para unos a Dios se llega por un camino, para otros a Dios se llega por otro camino. ¿Cómo así? ¿Por qué esta confusión? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la gran mayoría de personas que están mostrando a Dios lo están mostrando con un concepto humano, ¿no? Basados en la imaginación humana que no puede conocer ni percibir a Dios. Esto es importante para nosotros y es importante para que usted lo comparta también con las demás personas. Y nos ayuda, mis amados, a que nos preocupemos un poco más por esa relación con el Espíritu Santo, porque el Señor está ahí. Él está ahí. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Y Él dijo, los que me quieran conocer, me van a conocer. Y los que quieran entender más y conocer la verdad, lo van a hacer. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Eso es. Ahora, ¿cuál es la tarea para nosotros? Pues tener en cuenta al Espíritu Santo, ¿no? Ser conscientes de que es una realidad que no podemos desconocer, ni para tener fuerzas para vencer el pecado, ni para poder entender las Sagradas Escrituras. Hermanos, yo no sé hasta cuándo vamos a seguir hablando de esto, pero yo pienso que es suficientemente claro para que nosotros hagamos lo que nos corresponde hacer. Ya nos corresponde a nosotros, ¿cierto? Hacer lo que nos corresponde hacer. Y aspirar, mis hermanos, aspire al conocimiento pleno, aspírelo, ¿no? No sigamos conformándonos, hermanos, con que otros nos den y otros nos den y otros nos enseñen, cuando nosotros podemos y tenemos la capacidad de entenderlo todo, los misterios y los secretos profundos de Dios. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Amén. Señor, gracias. Dios de los cielos, cada vez, Señor, que yo puedo entender esta palabra, Señor, simplemente llego a la conclusión de que tú ya no puedes hacer nada más por nosotros de lo que ya has hecho. Gracias, Señor, porque a nosotros nos diste la posibilidad, Señor, de tener luz en el camino. Tal vez algo que los antiguos no tuvieron, pero nosotros tenemos la luz de tu Espíritu a nuestro alcance, Señor. Y hoy más que nunca necesitamos entender, Señor,
quién eres. Porque no podemos amarte, Señor, como debemos amarte si no entendemos lo que tú hiciste realmente por nosotros. Mientras no entendamos el sacrificio, el valor de tu sacrificio, nunca vamos a poder dejar nada de lado para seguirte. Siempre habrán cosas que tengan más importancia que tú. Y eso significa que no hemos entendido lo que tú diste y cómo tú nos amaste, Señor. Dios, abre nuestro entendimiento. Espíritu Santo, levántate como esa luz, Señor, para alumbrarnos y así podernos enamorar de Cristo. Y así como el apóstol Pablo, Señor, poder decir: nada, absolutamente nada tiene más valor que Cristo Jesús en nuestras vidas, porque sabemos quién es y lo que Él hizo por nosotros. Gracias, Dios, porque seguirás a nuestro lado, porque tu Espíritu Santo estará con nosotros, Señor, hasta que demos el último aliento de vida, Señor, porque así lo prometiste y esta es una garantía para nosotros. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.